Gracias, Jonse y Noel. Gracias por compartirnos y bendecirnos con el tiempo de alabanza. Vamos a la palabra de Dios. Cuando meditaba en qué compartir este fin de semana con ustedes, obviamente no pude dejar de lado pensar que mañana es el Día del Amigo. Entonces digo, ¿por qué no compartir de la amistad, pero desde un aspecto particular? A esta predicación la titulé Amigos de Dios, entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque hay una cuestión personal que siempre me llevó a preguntarme si realmente me puedo considerar un amigo de Dios. Yo he escuchado hermanos, predicaciones, alabanzas que hablan de nosotros como amigos de Dios, pero yo me pregunto, ¿realmente puedo o soy un amigo de Dios? Porque cuando voy a la palabra, me encuentro con cantidad de hombres y de mujeres de Dios que hicieron proezas para Dios, y que son muy pocos a los que Dios les llamó amigos. Muy pocos. Pero también me encuentro con que nunca los hombres se atribuyeron este título a sí mismos, sino que siempre fue Dios el que le dijo amigo a esas personas. Pero también cuando encuentro a esas personas y estudio la vida de esas personas, me maravillo de cómo eran sus vidas para con Dios. Entonces ahí me surge la pregunta, ¿amigo de Dios? Mira, la palabra de Dios me habla, por ejemplo, de Enoc, que no fue llamado amigo de Dios, pero sí la palabra de Dios me dice que Enoc caminó con Dios. Y cuando yo leo ese término de que Enoc caminó con Dios, digo, wow, ¿cómo habrá sido la vida de este hombre para que Dios y su palabra diga que él caminó con Dios? No tenemos mucha información de Enoc en la Biblia, pero es tremendo. Imagínate cuánto más alguien que Dios ha llamado amigo. Cuando voy a la palabra me encuentro, por ejemplo, con Abraham, en Segunda de Crónicas, en Isaías, en Santiago 2:23, que se dice que él era amigo de Dios. Me encuentro con Moisés, en Éxodo 33:11, donde dice la palabra de Dios que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, y esa palabra compañero es la misma palabra que se utiliza para la palabra amigo. Cuando voy a Daniel, capítulo 9, versículo 23, para Daniel se utiliza la expresión muy amado, que también es relacionada con la palabra que se utiliza para amigo. Y en Juan 15, Moisés, encuentro con el ejemplo del discípulo. ¿Ves? Son pocos, y Dios llama a ellos amigos. Y cuando estudio la vida de cada uno de ellos, quedo maravillado. Por eso puedo llamarme amigo de Dios. La palabra que se utiliza en la Biblia para amigos es la palabra filos, que me habla de alguien muy amado, de alguien muy querido, de alguien muy cercano. Y así era la vida de esa persona que la palabra de Dios le llama amigo de Dios. Y hay algo en lo que yo estoy convencido. Creo que con el paso del tiempo la palabra amistad o amigo ha perdido valor. Yo recuerdo que cuando era chico, mi padre o las personas mayores decían, yo a mis amigos los cuento con los dedos. Y hoy no. Hoy quizás miramos Facebook, que a los contactos los llamo amigos, y si tenemos 5.000, tengo 5.000 amigos. ¿Ves cómo el valor de la palabra amigo se fue perdiendo? Y quizá para los cristianos es igual. Capaz quizás es fácil con nuestros labios llamarlos amigos, pero cuando veo en la Biblia a quien Dios llamó amigo, es difícil que la vida de ellos esté reproducida en mí también. Por eso quería preguntarme, ¿amigo de Dios? El diccionario me dice que un amigo es una persona que mantiene una relación de amistad con otra. Entonces vamos a la palabra amistad y dice afecto personal, puro, desinteresado, con otra persona. Implica también la palabra confianza, implica la palabra también tiempo, implica la palabra también sacrificio. Y todas estas palabras están en la vida de estas personas. Por eso, cuando miro Proverbio 18:24, me encuentro con un texto que muchas veces es malinterpretado, pero por una cuestión que hasta la misma Reina Valera 60 no lo traduce de la mejor manera. Y dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Si uno se lleva por esta traducción, lo que entiende es que una persona que se muestra amistosa va a tener muchos amigos,
pero que algunos de esos amigos van a ser más cercanos que otros. Pero no es lo que la palabra de Dios quiere hacer énfasis. Cuando uno va, por ejemplo, a la versión Reina Valera de 2015, que es una versión actualizada, la traducción es diferente y dice: hay amigos que uno tiene para su propia ruina. Y lo que te quiere decir es que aquellas personas que hacen amigos con facilidad lo hacen para arruinarse a sí mismos, se terminan arruinando a sí mismos. Y dice: pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Entonces, un amigo escogido con prudencia es más fiel que un hermano. Por eso pienso que el mejor amigo que nosotros podemos tener, o el amigo que necesitamos tener en nuestra vida, es Dios. Por eso vamos a ver hoy requisitos para ser amigo de Dios. Y en primer lugar, cuando veo la vida de estas personas a las que Dios les llamó amigo, yo entiendo que lo primero que necesito para ser amigo de Dios es reconciliarme con Dios. Reconciliarme con Dios. Cuando voy a Romanos 5:10, me encuentro con que Pablo, hablando con los romanos, le dice: cuando eras enemigo, o estabas enemistado. Cuando voy a Colosenses 1:21, me encuentro con Pablo diciéndole a la gente de Colosa: antes eran extraños y enemigos. Y quiero decirte algo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están enemistados con Dios. Y no es por tu pecado que estás enemistado con Dios, sino es por tu naturaleza. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Es la naturaleza que heredamos de Adán. ¿Por qué la persona peca? Porque es pecador. Yo tengo que entender que Romanos 6:23 me dice que la paga del pecado es muerte, porque la Biblia me habla de que Dios nos creó seres espirituales, y la Biblia me habla que el cielo y el infierno son reales. Entonces, cuando veo Hebreos 9:27 y dice: como está establecido para el hombre que muere una vez y después de este juicio, si yo me encuentro en ese juicio después de que parte esta vida, enemistado con Dios, mi destino es la muerte, es decir, la separación eterna de Dios. Y esa separación eterna de Dios es en el infierno. Por eso yo necesito reconciliarme con Dios, porque lo primero que Dios quiere es que yo pase de muerte a vida. Efesios capítulo 2 me dice que yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Y como te dije recién, Romanos 6:23 dice que la paga de ese pecado es muerte. Necesitas reconciliarte con Dios, obviamente, para poder ser amigo de Dios. Pero necesitas reconciliarte con Dios porque hay un problema grande. Y es que si no te reconcilias con Él, la eternidad es separado de Dios. En un lugar donde dice que va a haber fuego. En un lugar donde no fue creado por Satanás, sino para Satanás y todas aquellas personas enemistadas con Dios. En un lugar donde esas personas que estén ahí en ese tormento constante van a tener conciencia. Entonces te digo, necesitas reconciliarte con Dios. Y vos me decís: bueno, Gaby, pero más allá de que quizás yo peque, hago buenas cosas porque ayudo a mis padres, soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen alumno, doy limosnas, ayudo a la gente en la calle. Y yo te digo, seguí haciéndolo, porque el mundo necesita personas como vos. Pero yo te quiero decir algo: las buenas obras y las buenas personas no te llevan al cielo, porque lo dice la Biblia. Isaías dice que nuestras justicias, o sea, nuestras obras, delante de Dios son como trapo de inmundicia, porque por más obra buena que yo haga, va a estar sucia por el pecado. Efesios 2:8 y 9 me dice que la salvación no es por obras. La salvación no es por obra, entonces no importa qué es lo que vos puedas hacer, porque no alcanza para ir a Dios. Mirá, en el Antiguo Testamento me encuentro con el ejemplo de la Torre de Babel, hombres que buscaron la religión desde aquel entonces para poder estar más cerca de Dios, por eso construyeron la torre, y Dios les derrumbó, dijo: no es religión, porque esto no se trata de religión, se trata de relación. Por eso necesito reconciliarme. La religión es un invento de Satanás, es religar, tratar de unir al hombre con Dios por sus propios medios, y lo único que hace es adornarte el camino para
llevarte al infierno. Por eso necesitas reconciliarte con Dios. Entonces, sos pecador, estás separado de Dios. Necesitas reconciliarte con Él. Haces buenas obras, pero no te alcanza. ¿Qué puedo hacer? Nada. No puedes hacer nada porque la palabra de Dios te dice, y a mí me dice, que todo lo hizo Cristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entendés eso? Juan 3:16 me dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y escucha esto, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Cristo murió en la cruz para pagar el precio de los pecados de todo aquel que cree. Cuando uno estudia la salvación, hay palabras que tienen una riqueza impresionante, y una de esas palabras es la sustitución, por ejemplo. Y la sustitución me habla de Cristo tomando lugar por mí. Cristo ocupando ese lugar que yo merecía de condenación. Sin embargo, Él diciendo, no, yo pago por Él. Pero yo necesito creer. ¿Y qué es creer? Es tener fe, pero no esa fe como el arquero o el que va a patear el penal, que uno dice, lo voy a atajar, y el otro dice, yo lo voy a meter, y lo patea y lo mete. ¿Quién tuvo más fe? No. Se trata de una fe que salva. Una fe que deposita su confianza desde el centro de su ser en Dios, en la palabra de Dios, que entiende que es un pecador, que está separado de Dios, que sus obras no lo salvan, pero que Cristo murió en la cruz. Entonces obedecer y confiar en lo que Dios dice en su palabra, porque no hablamos de un Dios muerto, sino que hablamos de un Dios vivo, porque así como Cristo murió por vos y por mí en la cruz, también resucitó, porque es un Dios vivo que quiere vivir en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿querés ser amigo de Dios? Necesitas reconciliarte con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único quien puede cambiar mi eternidad. Yo tengo que creer, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Gracia, un regalo inmerecido. La fe, necesito creer. Creer a Dios, no creerle, creer en Dios. ¿Te acuerdas que yo compartía una frase hace un tiempo? Y decía, ¿crees en Dios o le crees a Dios? Hay una diferencia enorme, porque cuando yo le creo a Dios, creo en lo que dice la palabra. Y empiezo a confiar en la palabra y a descansar en la palabra. Entonces, en primer lugar, si querés ser amigo de Dios, necesitas reconciliarte con Dios. En segundo lugar, cuando estudio y veo la vida de estas personas a las que Dios llamó amigo, me encuentro que el segundo requisito es tener una íntima comunión con Dios. Yo necesito tener una íntima comunión con Dios. ¿Cómo se forma una amistad? Una amistad no la formo con alguien que me cruzo en el supermercado, lo saludo y va, mira, ahí está mi amigo, lo saludo. No, es una persona con la que yo invierto tiempo, es una persona con la que le empiezo a conocer íntimamente, es una persona que le empiezo a contar mis cosas, por eso me conoce, me empieza a contar, por eso la conozco. Tengo que fortalecer ese vínculo, empiezo a pasar tiempo, empiezo a generar un lazo de afecto. Lo mismo tengo que hacer con el Señor. Ahora Él me conoce, dijimos, me reconcilio con Él, y vamos a decirlo así, posicionalmente antes estaba enemistado, ahora soy su amigo, puedo decir que puedo ser amigo de Dios, pero en la práctica necesito tener comunión íntima con el Señor. Cuando veo la vida de Abraham, por ejemplo, es un hombre que me va a enseñar principios. Cuando veo la vida de los discípulos, son hombres que también me van a transmitir principios, y esas cosas necesitan estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que soy amigo de alguien cuando no le conozco. Y fíjate si vamos a 1 de Juan capítulo 6, perdón, 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Ya llegamos, ahí estamos. 1 de Juan, capítulo 6, me encuentro que la palabra de Dios me dice lo siguiente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si yo digo
que tengo comunión con el Señor, pero no es así, miento y no practico la verdad. La palabra decimos viene de la palabra en Tanó, y habla de hablar livianamente, habla de hablar por hablar. O sea, si yo ando diciendo que tengo comunión, la palabra comunión obviamente es la palabra koinonía y me habla de una íntima relación de amistad con alguien. Entonces, si yo ando diciendo por decir que tengo comunión con Dios, es decir, que tengo una íntima relación, pero en realidad no la tengo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mentimos, la palabra es pseudomai, y habla de hablar falsamente. Entonces, cuando yo veo a la luz de la palabra las verdades, tengo que preguntarme, ¿realmente en la práctica puedo llamarme amigo de Dios? O cuando digo que soy su amigo, estoy hablando falsamente, estoy hablando por hablar. Pero el versículo 7 me dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Andar, caminar, conducirse. La palabra de ahí es peripateo. Me habla más de hablar y hacer que de solo hablar por hablar. Tengo que tener comunión con Él. Dijimos Abraham. Cuando voy a la vida de Abraham, me encuentro con que Abraham era un hombre que tenía una posición económica buena, me encuentro con Abraham con un hombre maduro, me encuentro con Abraham quizás, podemos decir, con un hombre realizado, ¿sí? Pero era un hombre pagano, no conocía de Dios, pero Dios llega a su vida, dice que por la fe es salvo, Dios le habla y Abraham obedece y sale. Entonces lo primero que me enseña, por ejemplo, Abraham, un amigo de Dios, es que un amigo de Dios vive una vida de fe. Dios lo salva, Dios le habla y Abraham obedece. Génesis 12:1 me dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y en el versículo 4 vemos que dice, y Abraham hizo como Dios le mandó. Este es el proceso. Dios habla, yo escucho y obedezco. Y así como pasó en la vida de Abraham, tiene que pasar en tu vida y en mi vida, porque necesito vivir una vida de fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11:8 habla de que Abraham escuchó a Dios y obedeció. La palabra de Dios me dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Querés vivir una vida de fe? Necesitas pasar tiempo con la palabra de Dios. Es la manera que Dios le habla a sus hijos. Yo necesito escuchar a Dios y obedecer la palabra de Dios. Yo me tengo que sacar la idea de que vivir por fe es solo aquellas personas que Dios los llama, dejan su trabajo y Dios le provee el aspecto de dinero. No, todos estamos llamados a vivir por fe, porque una vida de fe implica total obediencia y total dependencia de la palabra de Dios. Entonces yo veo en Abraham, veo a los discípulos, veo a Moisés, que fueron amigos de Dios, que ellos vivieron una vida de fe. En segundo lugar, dijimos, aprendemos de Abraham, de los discípulos de Moisés, vivieron una vida de fe. En segundo lugar, dijimos, vamos a ver que ellos dejaron cosas atrás. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Los discípulos encontramos que algunos pasaron de ser pescadores de peces, donde estaba su sustento, donde estaba su seguridad, donde estaba su conocimiento, a ser pescadores de hombres. Obviamente que entre medio de eso hubo un proceso, pero yo quiero ir a esto. Un amigo de Dios es un amigo que entendió, como dice 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Quizás vos, quizás yo, fuimos salvos y dejamos las cosas viejas atrás y empezamos a renovar nuestro entendimiento, empezamos a crecer en las cosas de Dios, pero con el tiempo empezamos a querer traer de vuelta a nuestra vida esas cosas que ya eran viejas. O quizás estás arrastrando y nunca soltaste lo viejo. Hay que dejar todas esas cosas atrás. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo
4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. El mundo tiene que quedar atrás. Si el mundo está en mi vida, yo no puedo considerarme un amigo de Dios. La palabra que ahí se utiliza para adúlteras es la misma palabra que se utilizaba para llamar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Habla de alguien desleal. Alguien desleal. Y amigo del mundo habla de una relación recíproca que estás teniendo conmigo con el mundo. Entonces, yo tengo que entender que si yo sigo anhelando al mundo, delante de Dios, en la práctica, soy una persona desleal a Él. No puedo decir que tengo una amistad. Por eso yo necesito dejar las cosas atrás. Juan, primera de Juan, donde estábamos recién, capítulo 2, versículo 15 y 16 me dicen lo siguiente: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra traducción dice: el amor al Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Querés ser un amigo de Dios también en la práctica? Necesitas dejar el mundo atrás. Las cosas viejas pasaron. Es un proceso, pero que tenés que comenzarlo. Tengo que entender que si yo tengo cosas del mundo en mi vida o anhelo tener una amistad con el mundo, no puedo llamarme amigo de Dios. Encuentro el ejemplo en Abraham, encuentro el ejemplo en los discípulos de Moisés. Ellos dejaron atrás. El mismo Daniel no dejó que Babilonia transformara su corazón a la idolatría. Él decidió no contaminarse. Lo mismo tenemos que decir vos y yo si queremos ser amigos de Dios. Y en tercer lugar, Juan capítulo 15 me habla del Señor junto a los discípulos. Y es el momento donde el Señor le va a decir a los discípulos: yo no los voy a llamar más siervos. ¿Sí? Y es importante que nosotros entendamos acá, ¿sí?, que un siervo era una persona conocida por su obediencia, pero que muchas veces esa obediencia podía ser a causa de la paga que iba a recibir por el trabajo que estaba haciendo, quizá a causa de la responsabilidad que le habían dado, o quizá también a causa del temor que él tenía a su amo, y no temor reverente, sino temor. Pero algo que caracterizaba al siervo es que tenía poco conocimiento de su Señor. En cambio, cuando Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ya no serán más siervos, versículo 15, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Dice: ustedes van a ser mis amigos. Porque ¿qué caracteriza al amigo? El conocimiento. Y cuando el Señor le habla del conocimiento, habla de algo íntimo, algo que iba a ser revelado que todavía ellos no conocían. Y eso pasa cuando uno tiene una relación de amistad. Empieza a conocer y conocer y conocer a la otra persona, a tal punto que, como quizás te ha pasado, lo mirás, te mira y ya sabes qué está pensando. Esa es la relación que yo tengo que tener de intimidad con Dios, porque Dios está interesado en ser mi amigo y en darme a conocer cosas nuevas. Pero yo tengo que tener, como dije, intimidad con el Señor. Yo tengo que tener tiempo íntimo con el Señor, de dejarme de todos los ruidos del mundo, tener un tiempo a solas, donde lo único que yo pueda escuchar es la voz de Dios que quiere hablarme. ¿Querés ser un amigo de Dios? Dijimos, en primer lugar, necesitamos reconciliarnos con Dios. En segundo lugar, necesito tener una comunión íntima con Él. Y aprendimos de Abraham y de los discípulos que ellos vivieron vidas de fe, ellos dejaron el mundo atrás. Y en el tercer lugar, nos enseña que un amigo es aquel que tiene un conocimiento íntimo con el otro. Pero también quiero terminar con esto. ¿Querés ser amigo de Dios? Hacete esta pregunta. ¿Estás dispuesto a dar la vida por tu Señor? Fíjate lo que dice
Jesús en Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Quién es el que puso la vida por sus amigos? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Cuando veo la vida de Pedro, por ejemplo, un amigo del Señor Jesús, hubo un proceso. Pedro no siempre fue Pedro. Pero Pedro murió crucificado cabeza abajo. Porque él dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Crucifícame cabeza abajo. Y gracias a Pedro y a la intimidad que él tuvo con el Señor, y que él vivió una vida de fe, que él dejó el mundo atrás, a que él tuvo una comunión íntima con el Señor y que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, es que nosotros hoy tenemos gran parte de esta revelación, que es la palabra de Dios, porque él estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Hermanos, mi oración y mi anhelo es que no solo podamos ser amigos de Dios porque nos reconciliamos con Él por medio de la gracia, por medio de la fe, sino que también en la práctica vamos con la cabeza en alto a decir, soy amigo de Dios. ¿Por qué? Porque mi vida lo refleja, porque tengo una íntima comunión con aquel que me amó y se entregó por mí. Les deseo una buena semana, que tengan un lindo día de amigo también y realmente espero verlos pronto. Bendiciones para todos.
Jesús.